Bueno, continuando con la segunda parte de absorción gaseosa, vamos a empezar a ver las ecuaciones de diseño que vamos a utilizar para columnas rellenas. Es decir, ¿qué es lo que nos va a interesar en este caso? Porque nosotros necesitamos saber cuál es la altura que tiene la torre de rellena que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para separar de una corriente gaseosa un determinado soluto, gas por supuesto que viene en gas, absorbido en una corriente líquida de absorbente o de solvente, como lo hemos estado llamando hasta ahora. Bueno, entonces, como hemos visto hasta ahora, eh, vamos a hacer una absorción de un solo componente, de una fase líquida que tiene varios componentes, por una fase líquida que puede ser de igual, pero normalmente es de distinta naturaleza. O sea, por ejemplo, para hacer la absorción en una torre donde tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, de una corriente de gas que sale por ejemplo, de un pozo eh, y que ha entrado y ha sido separado en una PTG, ¿no es cierto? Y que nosotros queremos absorberlo, lo hacemos, por ejemplo, con gasolina. Esta gasolina va a absorber, por ejemplo, uno de los componentes que a nosotros nos interesa. Entonces, vamos a tener una fase gaseosa, donde va a estar el componente transferible, y el resto de los portadores van a pasar como inertes, o sea, van a ser portadores simplemente de este componente transferible y van a pasar por la torre como inertes. Al igual que la fase líquida, cuando vaya tomando o vaya incorporando por difusión este componente gaseoso que viene de la fase gaseosa, el resto de los componentes van a ser como si fueran inertes, van a moverse por toda la torre, en este caso de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de interacción con ningún componente. Como vimos, para mejorar y para tener la máxima área interfacial de contacto, para mejorar y aumentar mucho la velocidad de transferencia, vamos a trabajar con columnas rellenas con todos estos elementos que tienen un diseño especial justamente para lograr eso. Entonces, entrando en el tema, si nosotros hacemos un pequeño esquema en donde tenemos una torre que entra una corriente gaseosa cuya concentración en el componente soluto este, lo, lo- lo expresamos en presiones parciales y un, una corriente líquida cuya concentración la expresamos en concentración molar, ¿eh? O sea, en moles por litro, referido por supuesto al componente que se transfiere. Vamos a tener un esquema tal como este y vamos a hacer el estudio en una altura diferencial de la torre, en donde evidentemente se mueven elementos diferenciales en ese elemento diferencial de altura. Eh, por el subíndice 1 y 2, lógico, vamos a referirnos a la base y al tope de la corriente, perdón, de la columna. Las unidades de concentración es la que han estado viendo que se expresan en la filmina que les estoy mostrando. Y bueno, y lo podemos expresar en función, como habíamos visto en el caso de la concentración molar del componente transferido en la fase líquida en moles por litro, o lo podemos expresar en función de la razón molar, que sería, este, por supuesto, la cantidad de moles del componente transferible en función de la cantidad de moles de los componentes que no se transfieren en la fase. Lo mismo
Si yo quiero expresar este, la, eh, digamos, la concentración en la fase gaseosa, lo puedo hacer en función de la presión parcial o de la razón molar. El número de moles del componente que se transfiere sobre el número de moles de todos los componentes que no se transfieren, que simplemente pasan como portador por la torre. Entonces, como decíamos, si consideramos una altura diferencial de esa torre, la fase líquida descendente que entra va a tener una concentración C con una razón molar X y va a tener un flujo molar L, de' en este caso. Al pasar por el diferencial de la columna, ¿qué va a pasar? Se van a difundir en él una cantidad, digamos, diferencial de soluto, por lo tanto su concentración va a aumentar en un diferencial C de concentración o en un diferencial X referido a razón molar. A la inversa, en la fase ascendente, ¿qué va a pasar? Podemos decir que va a entrar con una concentración referidas a las presiones parciales, que sería P más diferencial P, o referida a la razón molar, que sería I más diferencial I. Al pasar por ese elemento diferencial, va a perder una cantidad diferencial de soluto que se va a expresar en una pérdida, una disminución de su concentración, tanto sea expresado en presión parcial o siempre sea expresado en razón molar. Bien, vamos a poder decir que P grande, vamos a decir que es la presión total de todos los componentes de la fase gaseosa. ¿En qué se mide esto? En milímetros de mercurio o en atmósfera. Y podemos decir que C sub T es la concentración total de todos los componentes de la fase líquida que se expresa en moles por sobre litro. ¿Mm? Quiere decir entonces que podemos expresar la razón molar, como yo les había dicho, en cantidad de número de moles, o también lo podemos expresar en función de las presiones parciales. ¿Cómo sería? La razón molar en la fase gaseosa sería la presión parcial del soluto sobre la presión total menos la presión parcial del soluto. ¿Por qué? Porque acuérdense que la base es fija. Entonces, siempre expresamos lo que midamos para medir la concentración, en este caso la relación molar, o la razón molar, siempre vamos a hacerlo en función de los componentes que no se transfieren. Lo mismo pasa con X grande, la razón molar o la relación molar del soluto en la fase gaseosa. Sería C sobre C sub T menos C, la concentración, por supuesto, de este soluto. Si yo realizo el balance de material respecto al elemento diferencial hecho, o sea, respecto al elemento diferencial de altura de la torre, queda la expresión tal como muestra en la filmina, o sea, sería la variación diferencial de la concentración del soluto en la fase gaseosa sería igual a la variación de el soluto, de la concentración del soluto en la fase líquida. Si yo ahora lo que hago, integro desde la cabeza a cualquier altura de la torre, lo que encuentro es una expresión tal como la que tengo en la figura, o sea, va a ser B' por el potencial I menos I sub 2 igual a L' igual a X menos X2. Si eso lo escribo de otra forma, lo que veo es que tengo la expresión de una línea recta.
que sería o expresaría la recta, digamos, de operación de la absorción gaseosa. Si yo expreso ahora las concentraciones en función de presiones parciales, la expresión anterior se me convierte en una tal como la que está a continuación, de P versus C, y pasa a ser, en vez de una línea recta, pasa a ser una curva. Esta es la ventaja de trabajar con las razones molares. ¿Por qué? Porque conocido dos puntos cualquiera de esta recta, yo puedo saber todos los puntos de la recta de operación. No así el caso de la línea curva en un diagrama P versus C, ¿no? O sea, la curva de operaciones yo la tengo que buscar, tengo que hacer integración gráfica, tengo varios trabajos. En cambio, la línea, si yo trabajo con una línea, conocido dos puntos, yo puedo conocer todos los puntos de esa línea. Si yo esto que acabo de hacer lo expreso gráficamente, yo tengo la curva de equilibrio, expresado en P en función de C o de las relaciones o de las razones molares, y X grande, por supuesto. Y a eso le agrego la recta o las curvas de operaciones. Y entonces tengo que las curvas de operaciones de absorción o las rectas de operaciones siempre van a estar por encima de la curva de equilibrio, y la desorción, que es la operación contraria, va a estar por ende por debajo de la línea de operación. Ustedes me preguntan, ¿y por qué? Y porque si ustedes se fijan, a medida que si aplico, por ejemplo, McKay-Thiel, el método de los escalones, para saber, por ejemplo, qué altura tiene esta torre, yo veo que desde P1 a P2, o sea, a medida que el gas asciende, en el caso de la absorción en la curva de arriba, digamos, la concentración disminuye. En cambio, en el caso de abajo, a medida que yo avanzo en la desorción, la concentración en el componente, en el soluto, de la corriente que está siendo desolvida, va a aumentar. Lo mismo lo puedo ver en el caso de cuando trabajo, que lo veo más claro, con razones o relaciones molares. Y fíjense, en el caso de la absorción, de I1 a I2, la concentración disminuye en el caso de que la recta esté por arriba. Ahora, si estuviera por abajo, sería exactamente, o es exactamente lo contrario. Bien, si yo luego hago una serie de supuestos, por ejemplo, digo que S es la sección transversal de la columna de relleno en metros cúbicos. A, por ejemplo, digo que es la superficie mojada por la fase líquida por unidad de volumen del lecho. Yo en un volumen de lecho que está lleno de estos anillos o estos elementos de relleno, cada uno de estos elementos va a tener o va a generar un área de intercambio. Área que, si yo voy sumando las áreas de todo este elemento, va a ser el área por metro cúbico de superficie, digamos, de torre de relleno. O sea, por cada volumen unitario, por cada metro cúbico de torre, el volumen completo de la torre, yo voy a tener una determinada cantidad de metros cuadrados digamos, de contacto interfacial, que va a depender de la eficiencia que me dan, o el área interfacial que me generan estos elementos de relleno. N, como siempre, es el caudal por unidad de superficie de componente transferible,
desde la fase gaseosa a la fase líquida, que lo mido en mole sobre metros cuadrados por segundo, por ejemplo, o kilomoles sobre metros cuadrados por segundo. Puede ser por horas también. Lo que sí, tienen que ser unidades homogéneas. Igualando los términos del balance de masa, el diferencial H, para absorción en estado estacionario, bueno, usando K chica o K grande referido a la fase gaseosa, a la fase líquida, puedo expresar de alguna manera el flujo másico de que se transfiere a lo largo de toda la torre y que genera una transferencia del soluto gas desde la fase gaseosa a la fase líquida. Si digamos, a este flujo másico yo le aplico lo que hemos visto arriba, o sea, le introduzco SA en vez de diferencial de A, o sea, diferencial de área, yo lo que encuentro es una expresión tal como la que tenemos a continuación y igualando cada término del balance de materias con el correspondiente de transferencia, ya sea referido a la fase gaseosa, individual o global, a la fase líquida, individual o global, yo tengo esta serie de expresiones. Si yo las integro, encuentro la altura, digamos, de diseño para una columna de relleno. Bien, y acá volvemos al mismo tema. Acá siempre puede haber una fase que sea la controlante. ¿Cuál es la controlante? La controlante es la que tiene la mayor resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia tiende a cero, su capacidad de transferir tiende a infinito. Por lo tanto, si yo tengo que la resistencia en la fase gaseosa es la controlante, me doy cuenta, ¿por qué? Porque tengo un delta P entre el seno del gas y la interfase, y no tengo delta C entre la concentración de la interfase y la concentración del seno del líquido. O sea, la concentración es la misma. Por lo tanto, el delta C es cero y por consiguiente la transferencia, el K tiende a infinito. O sea, ¿qué significa? Que no tiene resistencia. Bien, esto también lo podemos expresar matemáticamente, trabajando con la expresión de la altura de la torre, o sea, de la expresión o la integral de la altura de la torre. En la fase líquida ocurre exactamente lo mismo. Si la transferencia en la fase gaseosa es nula, la fase controlante es la líquida, totalmente a la inversa. Y pasa exactamente lo mismo acá, donde K sub L grande, K sub L por A grande es igual a K sub L por A chica. ¿Por qué? Porque la que maneja acá la operación justamente es la fase líquida. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que acá no tiene sentido que incorporemos los coeficientes de la fase gaseosa porque no adquieren, son tan chicos que los podemos despreciar. Pero en un caso genérico, en donde ambas fases son controlantes, digamos, el esquema sería el que estamos viendo acá y la expresión sería la que tenemos en la filmina. Y por supuesto, con la relación de coeficientes líquido-gas, podemos encontrar la pendiente de la recta que une un punto de la curva o recta de operaciones con la curva de equilibrio. Eso que me está midiendo el potencial que tiene la operación para generar la transformación.
Bien, ahora si yo empiezo a trabajar o encuentro una mezcla muy diluida, ¿qué podemos establecer? ¿Y qué podemos ver? Que prácticamente las relaciones molares y las fracciones molares son iguales. ¿Por qué? Porque P es tan chico que prácticamente yo puedo decir que tanto I grande como I chica prácticamente se manejan con la misma expresión. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque P es demasiado chica. ¿Sí? Lo mismo pasa con C, ¿sí? O sea, con la concentración del soluto en la fase líquida. Si la concentración o la mezcla, digamos, es muy diluida, o sea, tengo muy poco soluto, prácticamente su concentración no influye en la suma de las concentraciones de todos los componentes, prácticamente es tan chica que desaparece. Entonces puedo decir que X grande y X chica, relación molar y fracción molar, prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si yo introduzco este cambio, la expresión general que hemos encontrado, digamos, la podemos expresar como sigue a continuación. Y llego a una expresión tal como la que tenemos en estos momentos a la vista, en donde h es igual a una parte de esta integral que es una constante, L' por S, K sub L por A por C, sub T, donde eso es una constante, y la parte integrable, que normalmente estas integrales son complicadas de hacer, no son tan sencillas, lo denominamos como L sub L, donde H sub L creo que es la altura de la unidad de transferencia para la fase líquida. O sea, estas son las alturas o etapas de equilibrio que tiene la torre. O sea, son eh, alturas o unidades unitarias, valga la redundancia, de transferencia. ¿Sí? Y n es el número de unidades transferidas referido a esta fase. O sea, si yo tengo una altura de unidad para generar una cierta cantidad de transferencia, y eso, ¿no es cierto?, lo multiplico por un número X, de tal manera que voy logrando transformaciones unitarias hasta lograr la transformación, digamos, la concentración que necesito en la cabeza como en la torre, puedo encontrar la altura total de la torre de absorción. Lo mismo lo puedo hacer referido a la corriente líquida. Acuérdense que podemos trabajar con los coeficientes K de transferencia de G, o en este caso con los coeficientes K referido a la fase líquida. Bien, entonces, perdón, acá tenemos la expresión de la altura de la torre, la altura total, referido al cálculo a los coeficientes de transferencia líquidos, y acá tenemos la altura h referido a los coeficientes de transferencia referido a la fase gaseosa. Bien, bien, como siempre tenemos que ver las características del solvente que necesitamos para generar esta separación. ¿Qué tiene que tener? Alta solubilidad. Porque si no es soluble el gas en el líquido, es muy difícil que se genere esta absorción, o sea, que se genere la difusión del gas al líquido. Tiene que tener baja volatilidad para que no haya pérdidas. Tiene que ser no corrosivo para si no tengo problemas de almacenamiento. Sería interesante que tenga bajo costo, que haya disponibilidad, que sea poco viscoso para que lo pueda empujar bien con una bomba sin
necesitar tantos HP para hacerlos. Tendría que ser no tóxico para que alguien que se tome un trago no tenga problemas. O si queda en la operación resto, quien lo consuma o quien lo toque, no le pase algo. Que sea no inflamable, para que no tenga problemas de seguridad, y que tenga bajo punto de congelación para que lo pueda usar en situaciones extremas. Bueno, todo esto normalmente es todo lo contrario a lo que dice acá: es caro, es volátil, es corrosivo, es tóxico, es inflamable. Pero bueno, lo que se busca es que tenga una alta solubilidad, que es lo más importante. Bien, ¿cuáles son las características que tiene que tener el factor de absorción de la operación que yo tengo? Esto está expresado por esta ecuación empírica que me dice que es función de la densidad. O sea, si yo tengo buena densidad, allá arriba tienen la densidad en el numerador, si es buena, teóricamente aumenta el factor de absorción. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo sustancias con mucha densidad, normalmente tienen peso molecular alto. Y fíjense que el peso molecular está en el numerador. Entonces a veces, y las densidades no tienen valores muy grandes. Por lo tanto, a veces me pesa más el aumento del peso molecular que el aumento de la densidad. Eso hay que tener cuidado. Después dice que si yo tengo más líquido en la operación, tengo mejor factor de absorción, o sea, tengo más solvente metido ahí o más absorbente en la torre. Pero si aumento L sobre G, ¿qué es lo que me pasa? También me aumentan los costos. La torre es más alta, es más grande, tengo más bombeo, tengo que bombear más cantidades de líquido. Así que es relativo. Después me dice P, si aumento la presión, tengo mejor absorción. Pero ¿qué es lo que pasa? Las instalaciones normalmente tienen que ser más robustas. La tensión de vapor, ¿cierto? La presión es pi, la que tiene allá arriba, ¿no? ¿Sí? Para que nos pongamos de acuerdo. O sea, es mejor trabajar a presión alta, pero tengo que hacer unas torres muy robustas y ahí se me van los costos a las nubes. Por último, la tensión de vapor baja, por lo que se debería trabajar a tensiones bajas, a temperaturas bajas. En este caso, me conviene porque necesito temperaturas bajas. Pero trabajar con tensiones de vapor baja significa trabajar con sustancias muy, muy volátiles, y eso me puede traer problemas en el trabajo. Bien. Como siempre, el libro sugerido, Operaciones de separación de ingeniería química del Martínez de la Cuesta, es un libro excelente, pero también van a tener a su disposición el Treival y las operaciones básicas de ingeniería química, el McKay-Thiel, también es un lindo libro si lo encuentran para leer. Vamos a tratar de ponerles el Treival y el Martínez de la Cuesta a su disposición para que puedan leer. Bueno, acá hemos terminado esta operación unitaria. Espero que les haya servido. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, los lunes de 14 a 15 horas estoy a disposición de ustedes. Buenas tardes.